Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos bendecidos de parte de Dios. Hoy tenemos nuestro estudio bíblico y estamos viendo, me gusta decir, el libro para las personas que nos ven por primera vez. ¿Qué libro de expositor estamos usando? Y se llama Salvaguardando nuestra sana doctrina. La iglesia frente a los desafíos de la fe. Y hoy vamos a ver el tema que hoy nos toca, hermanos. Es la Biblia y la crítica textual. La Biblia y la crítica textual. Vamos a orar primeramente. Cierren sus ojos y que Dios sea hablando en nuestra vida. Y que Dios sea usándome en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú vives y reinas, tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Y aquí estamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en esta clase. Si antes había incredulidad de que tenemos la palabra verdadera, que ahora en este estudio nuestra fe se incremente. Nuestra fe se incremente, Señor y Dios, a comprobar, Padre Celestial, que no es una filosofía solamente, sino que es tu palabra inspirada por ti, dada a los hombres, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a leer primero la verdad central, la Biblia y la crítica textual. Ese es nuestro tema. La verdad central. La crítica textual es una ciencia que ha demostrado ser valiosa y útil en el estudio de los manuscritos de la Biblia y para el descubrimiento del texto original de la Biblia. Los objetivos: conocer el origen del texto de la Biblia y su relación con la crítica textual. Valorar el trabajo de copistas y expertos bíblicos reflejado en nuestras versiones actuales de la Biblia. Explicar por qué hay diferencias entre las diversas traducciones bíblicas. Vamos a ver por qué, a conocer el origen, a valorar el trabajo de estas personas y explicar por qué hay diferencias entre las diversas traducciones bíblicas. ¿Ok? Vamos a leerlos. Trae cuatro versículos de la Biblia para este tema. Y el primer versículo que vamos a leer está en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Dice así, Éxodo 17, 14. Dice así: dijo Jehová a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Vamos a ver Isaías 30. Isaías 30, versículo 8. Dice así: ahora pues anda y escríbelo en una tablilla ante ellos. Escríbelo en un rollo para que dure hasta el día postrero para siempre jamás. Le voy a decir un comentario de esto que dice, porque en las excavaciones que han hecho encontraron un rollo, y era sobre casi todo el libro de Isaías. Y dije, Señor, el libro de Isaías fue encontrado casi en su totalidad en una cueva. Vámonos a 1 Corintios 14:37. Dice así: y si alguno supone que es profeta o es espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor.
Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 4, 13. Dice Pablo: cuando vengas, trae la capa que dejé con Carpo en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. ¿Okay? Vamos a hablar de la crítica textual, qué función tiene, qué es lo que hace, y vamos a empezar. Amén. Pero quiero decirles algo antes. La crítica textual es el estudio de copias de un escrito antiguo para tratar de determinar las palabras correctas o exactas del texto, como el autor las escribió originalmente. Pero no podemos confundir la crítica textual con la crítica literaria. Es muy diferente. La crítica literaria es diferente a la crítica textual. La crítica literaria intenta averiguar las fuentes detrás de la obra de un autor. Trata de determinar de dónde consiguió su información. Y nosotros no estamos hablando de la crítica literaria, estamos hablando de la crítica textual. Voy a leerles algo aquí que me pareció interesante y para que ustedes más o menos se den una idea, hermanos. En los primeros días de la iglesia cristiana, luego que una epístola era enviada o después que un evangelio era escrito, se elaboraban copias a fin de extender su influencia y beneficios a otras congregaciones. Era por tanto inevitable que tales copias contuvieran un relativo número de diferencias en palabras con respecto a su origen. La mayor parte de estas divergencias surgieron por causa accidental, tales como confundir una letra o palabra con otra parecida. Si 2 líneas paralelas de un manuscrito comenzaban o terminaban con el mismo grupo de letra, o si 2 palabras similares se encontraban juntas en la misma línea, era fácil para el ojo del copista saltar del primer grupo de letra al segundo, del segundo al primero grupo de letras, y sin querer copiar una o más palabras 2 veces. Asimismo, letras que se pronuncian de igual manera podían llegar a ser confundidas por los escribas oyentes. Tales errores eran casi inevitables donde quiera que se copiaban a mano largos pasajes, habiendo más posibilidad de que ocurriera así. Si el escriba tenía vista o oído defectuoso, imagínense si era interrumpido en su labor o si por causa de fatiga estaba menos atento. Otras divergencias surgieron de intentos deliberados por suavizar formas gramaticales toscas o por tratar de eliminar partes que son real o aparentemente oscuras en el significado del texto. Algunas veces un copista sustituía o añadía lo que le parecía ser una palabra o forma más apropiada, quizás derivada de un pasaje paralelo. De esta manera, durante los primeros años que siguieron a la conformación del canon del Nuevo Testamento, surgieron centenares o varias llamadas variantes textuales. ¿Ok? Acuérdense, hermanos, y quiero llevarlos, que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, no había imprenta. No, para ellos no era de, voy a copiar esto, lo que escribí, lo que Dios me está mandando, lo voy a copiar para que se mande a varios. No había imprenta. Esa era la labor de los copistas. Vamos a ver qué es la crítica textual, para qué nos sirve.
Y esto, yo estoy seguro que esto, hermano, nos va a reforzar nuestra fe. Si algunos en veces llega la duda, esto nos va a reforzar nuestra fe, que la palabra esta que se nos ha entregado, la Biblia, contiene verdades. La Biblia tiene evidencias. Ya han salido muchas evidencias de lo que está escrito en la palabra. Ya han aparecido trozos, han aparecido, como lo dije, de Isaías, lo encontraron. Tenemos, bueno, vamos a seguir, está muy emocionante esto, no me quiero adelantar, ¿ok? Dice aquí nuestro expositor: recuerdo que mi padre me envió una carta meses después de haber ido a vivir a Miami con mi familia. La carta era emotiva, llena de amor y bellas palabras. También recuerdo haber recibido una carta de don Samuel Villa y una más de Francisco La Cueva. Me llené de emoción al leerlas. Por un tiempo las guardé, pero confieso que no supe cuándo las extravié. A la distancia en el tiempo me duele no haberlas conservado, en particular la de mi padre. Algo parecido ocurrió con los escritos originales de la Biblia. Ninguno de ellos sobrevivió. No se alarme, hermano. Ningún escrito sobrevivió. Pero sí han conservado copias de esos escritos. Tenemos miles de manuscritos del Nuevo Testamento y un buen número de los escritos del Antiguo Testamento. Lamentablemente, ninguna de estas copias es idéntica en otra. ¿Cómo saber qué fue lo que originalmente escribieron los autores sagrados? ¿Eso es la tarea o es lo que tiene que hacer la ciencia que hoy estudiaremos? Eso es lo que esta crítica textual se va a encargar de estudiar. Definiendo términos, nuestro primer punto, definiendo términos. Al escuchar la impresión crítica textual, algunos de inmediato piensan que es un ataque contra la Biblia. La realidad es que esta ciencia no necesariamente es un cuestionamiento negativo de la palabra de Dios. Los eruditos evangélicos lo han usado como útil herramienta en el estudio y de conocimiento del texto sagrado original. Miren, estos estudiosos, estudian esos pergaminos esas evidencias que se han encontrado. No nada más se la pasan un día, se la pasan varios años escudriñando y tratando de que nuestra Biblia se apegue a esas copias. Vámonos, el primer subpunto, puede decir, definición. La crítica textual es la ciencia que se dedica a encontrar el texto o el versículo, si usted le quiere llamar, original que escribieron los autores sagrados, comparando y analizando las variantes que existen entre los manuscritos descubiertos hasta la fecha. Pero para tener una mejor comprensión del tema, hagamos un breve recuento histórico. Vamos a hacer un breve recuento histórico. Jesús impartió, el segundo punto, transmisión oral. Jesús impartió verbalmente las lecciones que los discípulos necesitaban aprender. Luego les ordenó predicar y enseñar esa verdad a todo el mundo, enseñando de manera más
específica a quienes creyeran. Los apóstoles se dedicaron a tan noble tarea, transmitiendo oralmente la palabra, los escritos originales. Bueno, Jesús les enseñó a sus discípulos y ellos transmitían la palabra, pero oralmente. Con el paso del tiempo, algunos discípulos comenzaron a plasmar por escrito las revelaciones recibidas. Segunda de Pedro 1:15. Vamos a leer esa porción. Segunda de Pedro 1:15, hermanos. Búsquenla en su Biblia, Segunda de Pedro. No nada más me vea. Usted tiene que ver que lo que aquí se está hablando viene de la Biblia. Segunda de Pedro 1:15. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Ellos tuvieron que empezar a escribir la palabra. Gradualmente se fueron aumentando los escritos hasta llegar a componer lo que el Nuevo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento. Luego los apóstoles murieron. A la iglesia solo le quedaron los escritos apostólicos. Estos escritos originales se conocen como autógrafos. Y a sus escritores se les llama ogiagrafos. Ay, es que está un poco complicado para mí. Vamos a seguir. Ahorita les explico. Surgen las copias. Miren, hermanos. Cuando la iglesia, cuando los apóstoles empezaron a evangelizar, o cuando la iglesia empezó a crecer, pues es cuando empezaron a copiar de los originales, a hacer copias de los originales para mandarlas a diferentes iglesias, para mandarlas a diferentes lugares, porque el pueblo ya estaba creciendo, los cristianos estaban creciendo. Y en ese entonces, para que usted tenga un poquito de idea, ¿cómo se escribía? Miren, antes no, en la Biblia no la tenemos como nosotros ahorita, no se escribía como nosotros ahorita. Antes se escribía así, todo junto, todo renglón, todo junto, todo. No, la Biblia no estaba conformada el Nuevo Testamento no estaba conformado por versículos ni capítulos. No, hermanos, así era. Ese era el trabajo que tuvieron que hacer los que empezaron a traducir o a escribir la Biblia. Ese es el trabajo. Así estaban. Por eso cuando las personas copiaban, pues sí se pudieron confundir con alguna letra, con alguna palabra, pero eso no se asuste. Eso no quita nuestra doctrina, nuestra teología, no daña nada, no se asuste. Son errores que aún, miren, leí un libro, son errores que aún nosotros también cometemos. Y aún con esta nueva tecnología que tenemos, y les voy a dar un ejemplo para que ustedes no se me asusten. Digan, no, y el que me está escuchando tampoco se asuste y digan, no, entonces la Biblia no están los originales, no, están las copias. Ok, miren, nosotros tenemos nuestra tecnología y muchas veces para escribir una palabra, cuando queremos mandar un mensaje, muchas veces queremos poner la palabra amor y para poner la O en veces, ya a mí es lo que más me pasa, para poner la O en veces le pongo la P. Y ya cuando mandé el mensaje ya me di cuenta que en lugar de O iba la P. Y ya
vuelvo a corregir y a quien le mandé el mensaje ya le pongo amor o le pongo la O diciéndole que me equivoqué en una letra. También ese es se puede decir, lo que estamos aprendiendo. Son errores que ellos mismos tal vez descuidadamente vamos a seguir viendo por qué o cómo surgieron esos errores. Amén. Surgen las copias. Pero estos documentos también comenzaron a deteriorarse. Así que unas décadas después de que se escribió el último libro del canon, comenzaron a circular copias de los escritos juaninos. Al parecer de las epístolas de Pablo ya circulaban copias gracias a las propias indicaciones del apóstol Pablo. ¿Ok? Ya circulaban algunas copias. Miren, también entendamos que en ese tiempo de los apóstoles había un material que los escribían en papiros y en pergaminos. Había sacado de qué era el material, pero yo creo que muchos de ustedes ya saben de qué era el material. Y algunos escribían en pieles con tinta, así que era material que muy fácil se podía destruir, algunos de ellos, como los papiros. Ok, hermanos, así que pues por eso nosotros no conservamos los originales, pero hay copias. Nacen las familias textuales, el número 5 del subpunto. A medida que los creyentes se esparcían por el Imperio Romano, se establecieron en regiones donde el cristianismo creció. En el proceso también elaboraron copias de los escritos bíblicos. A estas copias siguieron otras copias y tras estas otras y otras. Los expertos han identificado los manuscritos de acuerdo a la región donde fueron descubiertos y lo han clasificado en familias. La alejandrina es una familia. Y miren, aquí encontré, me puse a buscar esta familia de la alejandrina. Me llamó la atención y dije, ¿qué es? Bueno, esta familia es un códice, se le llama códice alejandrino. Este códice alejandrino estuvo en el siglo V. Es de mediados del siglo V, más conocido en Europa, procede de Egipto y se conserva actualmente. Consta de 4 volúmenes, contiene 773 hojas de pergamino y 730 hojas de pergamino del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento contiene 143. Este código alejandrino se conoce como por unciales, que más al ratito les voy a explicar qué quiere decir unciales, por sus grandes letras. También hay otro códice que encontré, hay más, pero me llamó la atención, este códice Vaticano. Tiene características también unciales y por una sola mano tiene una altura de 27 a 28 centímetros y con igual ancho, y cuenta con 759 hojas. De ellas 617 son del Antiguo Testamento y 142 del Nuevo. Si usted quiere tener más información, hermano, gracias a Dios por la tecnología, la verdad, gracias a Dios. Usted vaya hacia el YouTube, escriba manuscritos del Mar Muerto y ahí se va a encontrar qué manuscritos se han encontrado o qué descubrimientos se han hecho acerca de la Biblia. Ok, hermanos, está muy interesante
Por eso le llaman la familia alejandrina. Corresponde a manuscritos del norte de África, la occidental en Italia y la Galacia, la familia bizantina, Cesarea, Antioquía y el Imperio Romano Oriental. Usted puede encontrar más información. Métase al Google o como le llame usted y busque en internet. Aparecen los errores o cambios en los manuscritos. Fue inevitable que en ese devenir se cometieran errores en los escritos sagrados al elaborar las copias, como veremos más adelante. La mayoría fueron accidentales, pero otros fueron cambios deliberados. La diversidad geográfica, la disparidad de la calidad de las copias y la capacidad profesional de los copistas, además de la calidad de los materiales en los que se escribían, aumentaron el número de las diferencias entre los manuscritos. Aquí hace una pregunta. ¿Qué opina de nombrarle crítica textual? ¿Podría recomendar alguna otra forma de llamar a esta ciencia? Bueno, usted pregúntese y si tiene algo, usted que viene a la iglesia Betel, pues dé su opinión. Explicando conceptos, es nuestro número 2, explicando conceptos. Los escritos originales del Nuevo Testamento ya no existen. Solo contamos con varios miles de copias en las cuales aparecen más miles de diferencias entre ellos. A estas diferencias se les llama variantes. La tarea de la crítica textual es analizar los variantes para tratar de descubrir cuál es el texto original. Los materiales, yo les mencionaba los materiales con los cuales se habían escrito, que se escribieron los manuscritos. El más común fue el papiro, proveniente de la corteza de un árbol que crece en Egipto llamado papyrus. Otro material fue el pergamino, fabricado con pieles de animales. Los pergaminos más valiosos eran los de vitela, hechos con pieles de animales nonatos, eran más resistentes que el papiro. Los errores que se introdujeron. Los escribas que copiaron el Antiguo Testamento tenían normas de trabajo más estrictas. Por eso sus trabajos contenían pocos errores. No puede decirse lo mismo del Nuevo Testamento. Quienes lo copiaron en su mayoría no eran profesionales y no tuvieron el mismo cuidado. El resultado fue la inclusión de errores y cambios. Los cambios se han clasificado como intencionales y los errores como no intencionales. Entre los errores no intencionales están errores de vista, como omitir o repetir una o varias palabras o incluso renglones, confundir una palabra o letra por otra, cambiar el orden de la palabra. Vámonos a ver errores de vista. Era normal que ellos tuvieran esos errores. Tales errores de ojo o de vista son casi inevitables para cualquier persona que copie un documento largo. Pero varios factores agravan el problema en lo que toca al Nuevo Testamento en griego. Primero, en los manuscritos griegos más antiguos no hay divisiones, como yo les decía, en capítulos y versículos. Tampoco hay la separación en oraciones, ni siquiera la división en palabras, como yo se los mostré. Así que imagínense, si nosotros que, mírenme a mí
aún nosotros que estamos aquí leyendo y que está separado, pues tenemos errores hasta en pronunciar y tenemos errores hasta en escribirlo. Si yo lo copio, a veces me falta en o la o como. Esos errores tuvieron que ser. Mire, en el Antiguo Testamento se le llamó la Septuaginta, y ellos fueron muy minuciosos en escribir, pero eso no le dedicaron una semana, 2 semanas, no, fueron años y hermanos o personas con conocimiento. Así que a estas personas, a los copistas no, porque no eran profesionales. Y lo que el Antiguo Testamento, por decir, si escribían algo, encontré en un libro, que si ellos escribían una parte, todos tenían que leer lo que escribieron para ver, para comprobar que lo habían escrito correctamente como se les había dicho. Y aquí no hubo esto. En el Nuevo Testamento no hubo esto. Pero hermanos, no se alarmen. Son errores que nos pueden pasar aún a nosotros, ¿ok? Por eso está esta ciencia de la crítica textual. Errores de vista. También hay errores de oído. Sí, hermanos, también hay errores de oído. Los errores de oído, como ya hemos visto, los errores de ojo se ocasionan cuando un escribiente copiaba de un manuscrito a otro, pero a veces un hombre se sentaba en una mesa, imagínense, un hombre se sentaba en una mesa leyendo un manuscrito lentamente en voz alta a un grupo de escribientes sentados delante de él. Esta era la única cara de publicaciones que había en esos días. No había imprenta, no había cómo imprimir en esos días, y generalmente había no más de 40, imagínense, 40 escribientes trabajando a la vez, lo cual es una situación muy distinta a la de una imprenta moderna que puede publicar miles de copias idénticas de un libro. Ahí no hay error. En el caso de un grupo que copiaba por dictado, los errores de oído sucederían inevitablemente. Lo mismo sucedería al copiar un manuscrito en castellano de la misma manera hoy en día, porque hay palabras que suenan o que nosotros creemos que son iguales, pero que tienen diferencias de ortografía y significado. Un escribiente lo haría de una manera, mientras otro lo entendería de un modo distinto. ¿Ok? ¿Ven? ¿Por qué es necesario esta ciencia de la crítica textual? Ellos comparan todos esos libros y vamos con esto. Los cambios intencionales fueron introducidos casi siempre con la idea de mejorar el texto que se copiaba. Algunos copistas pensaron que los escritores se habían confundido en el nombre de algún lugar. Otros pensaron que las citas que algún autor hizo estaban incorrectas y trataron de armonizarlas con la fuente original. Ningún cambio textual se hizo para contaminar el manuscrito original, o para avanzar, o para añadir doctrinas nuevas, o perjudicar o perjuicios de los copistas. No, hermanos. Los tipos de manuscritos. Según su escritura, los unciales que les había mencionado, que tienen las familias de los alejandrinos, los unciales estaban escritos con un tipo de letras mayúsculas griega llamada así uncial. Estos manuscritos aparecen, son 270 manuscritos, aparecen en el siglo IV al siglo IX. Muy probablemente el tipo de letra empleado por los hagiógrafos, autores originales, así se les llama.
De este tipo son las copias más antiguas. Los manuscritos cursivos o minúsculos estaban escritos en letras minúsculas. Este tipo de escritura comenzó a usarse a partir del siglo IX después de Cristo. En esos manuscritos de las mayúsculas o de las cursivas tenemos 750 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Si apunté bien. Según su forma, 750. Según su forma, al principio las hojas de los pergaminos se cosían y se enrollaban. Al leerse solo se abría la parte que se iba a utilizar. Como el manejo y conservación de los rollos se dificultaba, apareció una nueva forma de libro conocida como códice, que consistía en hojas de pergaminos cosidas por el lomo, parecido a nuestros modernos libros. Empezaron a hacer utilizar estas hojas de pergamino, pero estaban cosidas y además estaban escritas por los dos lados. El aparato crítico. Los eruditos han estudiado y clasificado las variantes de acuerdo a su forma de escritura, el material del manuscrito y la autoridad que se le asigne a este. Se ha creado una nomenclatura con letras góticas y números arábigos que identifican esos aspectos. También se ha dado nombre y número a los manuscritos. A toda esta información se le llama aparato crítico y aparece en algunas ediciones del Nuevo Testamento al griego. Preguntas. ¿Qué tan diferentes son los libros actuales a los libros a los que hicieron las copias de los escritores originales o de los escritos originales? Es una pregunta. Vamos al número 3. Estableciendo principios. Cuando se habla de la cantidad de variantes que existen en los manuscritos bíblicos, hay quienes han dudado del texto bíblico. La realidad es que la mayoría de las variantes no son graves y son fácilmente explicadas. Ninguno de ellos, fíjense hermanos, escuchen esto, ninguna de ellas afecta a alguna doctrina importante. Ninguna de estas variantes afecta a ninguna doctrina importante. Con el fin de estudiar las variantes de los manuscritos del Nuevo Testamento, se han formulado algunos principios de crítica bíblica. Mencionaremos los más conocidos, lo que hace la crítica bíblica. Y también esto lo tenemos que tener nosotros en cuenta al querer comprar una Biblia. Hermanos, después al último vamos a hablar. Preferir la lectura, el número 1, preferir la lectura que tenga el respaldo de los manuscritos más antiguos. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Preferir la lectura que tenga el respaldo de los manuscritos más antiguos. Eran algunos de los principios de la crítica bíblica. Es lógico pensar que mientras más cerca esté el tiempo de la fecha del escrito original, más posibilidad existe que corresponda a este. El manuscrito, no recuerdo cuál es el manuscrito más antiguo que se encontró, no lo anoté, hermanos, discúlpenme, persona que me escucha, pero usted se puede meter al internet y puede encontrar, pero ese manuscrito data de 100, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, si mi memoria no me engaña, de 100 años después de Cristo. Es un manuscrito que tenemos muy antiguo.
¿ok? Preferir la lectura que tenga el más amplio respaldo geográfico. Si una lectura es respaldada por manuscritos que se encuentran separados en la distancia o en el tiempo, probablemente reflejan el escrito del autor original. Ellos tenían estas de la crítica bíblica tenían que ver estos aspectos, estas cosas. Preferir la lectura más breve. Si nos percatamos que algunos escribas tendieron a explicar, a aclarar o embellecer el texto, entenderemos que las variantes extensas difícilmente constituyen el escrito original. Otra cosa que hacía la crítica bíblica era preferir la lectura más difícil. Esto porque la tendencia normal es simplificar, ¿verdad? Eso lo vemos ahora con nuestros hijos. Ahora le preguntan algo y ¿qué hace? Voy a decir algo, pero no. Algo sobre mi hijo, pero no. ¿Qué es lo que hace la ciencia de las matemáticas? Y los niños, para ser más breves, pues estudian los números, podríamos decir así. Lo hace más simple. Así es. Preferir la lectura más difícil. Esto porque la tendencia normal es simplificar, ¿sí o no, hermanos? Preferir la lectura que se ajuste al estilo, vocabulario y pensamiento del autor. Si la variante es una palabra, pensamiento o figura que el autor no utilizó en ningún escrito, es casi imposible que lo haya utilizado en esa ocasión. Esto es lo que tenía que ver o lo que tiene que estudiar la crítica bíblica, hermanos. No es nada más de ponerse media hora y ya, no. Número 4. El punto número 4. Distinguiendo posturas. Distinguiendo posturas. Como en todos los campos del saber, en el día de la crítica textual también han surgido puntos de vista opuestos, creando escuelas ortográficas. Dichas escuelas han recibido su nombre a partir del tipo del texto que difiere. El texto receptus. Vamos al número punto. El texto receptus. Se conoce así el texto del Nuevo Testamento que surge a partir del Nuevo Testamento griego, publicado por Erasmo en 1516, mayormente de su tercera edición. Para realizar su trabajo, Erasmo utilizó 6 manuscritos cursivos incompletos. Tras sucesivamente impresiones y algunas correcciones, se fue abriendo paso hasta que en la edición de 1633 aparecieron las palabras textus, ergo. Aquí está muy difícil de pronunciar porque está en griego. Se lo voy a traducir en español. Tenemos ahora el texto recibido por todos. ¿De dónde divino texto receptus o texto recibido durante siglos? Esta obra se mantuvo como la autoridad indiscutible como el texto del Nuevo Testamento griego. Vamos a hablar un poquito de eso, un poquitito nada más. Del texto receptus. Paradójicamente, el tipo de texto bizantino fue también el que sirvió de base para los traductores protestantes del Nuevo Pacto. Esta base textual griega fue editada e impresa en 1517 por el famoso humanista Desiderio Erasmo de Rotterdam.
subsecuentes ediciones fueron ampliamente difundidas y fue aceptado como el texto normativo para la Iglesia protestante, el cual llegó a ser reconocido por el nombre latino de Textus Receptus. La obra de Erasmo sirvió como base textual de traducciones a la mayoría de idiomas vernáculos de Europa. Fue editada 5 veces y más de 30 ediciones fueron realizadas sin autorización en Venecia, Estamburgo, Basilea, París y otros lugares de Europa. Subsecuentemente, editadores, a pesar de haber realizado un número considerable de alteraciones arbitrarias, reprodujeron vez tras vez esta adulterada forma de base textual griega, asegurándole posteriormente una preeminencia tal que hasta principios del siglo XX llegó a aceptarse como texto normativo del Nuevo Pacto. Tan supersticiosa e inapropiada ha sido su inmerecida reverencia que los intentos por criticarlo o enmendarlo son todavía considerados como un sacrilegio. ¿Ven lo que les digo? Que eso también les pasaba a los copistas. Todo esto a pesar de que su base textual es esencial. ¿Ok? En el siglo XX llegó a aceptarse como texto normativo del Nuevo Pacto. Bueno, ¿por qué lo llevo a esto? El texto crítico, que es nuestro segundo punto. Ahí vamos, hermanos. Síganme. Con el transcurso del tiempo se describieron otros manuscritos. Los eruditos comenzaron a publicar nuevas variaciones de texto griego que incluían los resultados de los hallazgos recientes, es decir, las variantes encontradas en los múltiples manuscritos descubiertos después de la fecha de Textus Receptus, después de 1831, pero mayormente desde 1881, cuando vio la luz el Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Hasta nuestros días se han publicado ediciones del llamado texto crítico. Esta escuela da más valor a los manuscritos antiguos, en especial a los códices. Hermanos, algo para que mediten y piensen, cuando se imprime cuando aparece la primera imprenta, que es por Gutenberg, esta primera imprenta, ¿saben qué primer libro fue impreso? La Biblia. La Biblia fue impresa en la primera imprenta que surgió, que había en ese tiempo. ¿Ok, hermanos? Así que debemos de confiar. Aquí, esto que dice el texto Receptus, nosotros, o de ahí salen, para que ustedes me puedan entender, de ahí sale la Reina Valera de los 60. Esa Reina Valera sale de esas copias. Se han ido, al encontrar los manuscritos, miren, tenemos de evidencia para que usted esté seguro, y para las personas que nos hablan, que dicen que estamos locos por creer en algo que escribieron, no estamos locos. Hay evidencias, hay zonas arqueológicas, hay una tumba vacía, hay evidencias de que esta palabra es la verdad. Están los manuscritos, miren, algunos están en Europa. Uno lo tenía el Vaticano, o lo tenía Roma. Hasta después investiguen. Miren, hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, ya voy a terminar, se lo recomiendo. Se llama, ¿Cómo nos llegó la Biblia? Es uno. Está muy interesante. Hay otro libro que se llama ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?
Ese es el autor Pedro Puiger. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Está muy interesante ese libro. Y hay otro libro, ¿cómo nos llegó la Biblia? Miren, hay mucho que estudiar, pero es muy poco el tiempo. Bueno, de estos textos receptos aparece nuestra Biblia, la que nosotros conocemos por la Reina Valera. Es una Biblia que es muy recomendada porque se apega mucho a los escritos originales. La Reina Valera editó otra Biblia que es la que yo uso, la Biblia textual. Yo no le estoy sugiriendo que compre esta. Si usted tiene la Reina Valera de los 60, muy bien. Se está apegando a la Biblia. Hay una Biblia que se llama Paralela. Y esa Biblia, si usted la puede comprar, esa Biblia le dice un versículo en la 60, en la versión 60, y después en otra versión se la da. Ahí mismo trae dos versiones de diferentes Biblias. Conclusión. La crítica textual ha demostrado ser una herramienta útil en el estudio de la Biblia y en sus lenguas originales para el descubrimiento del texto original. La versión de la Biblia da mayor uso entre nosotros. Es la Reina Valera que yo les dije, es la 1960. Pertenece a la tradición del Textus Receptus, es lo que yo les decía, aunque las revelaciones recientes como la Reina Valera contemporánea incorporan los anteriores de la crítica textual en sus notas, respetando la traducción basada en el Textus Receptus. Como creyentes podemos estar seguros que nuestra Biblia expresa con fidelidad la verdad que Dios reveló a sus siervos para que le escribieran libros y le dieran a conocer para salvación y bendición de quienes la recibieran. Hermanos, esta Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿Puede usted comparar varias versiones? Yo tengo una Biblia que se llama la Biblia actual. Hay cosas que a veces no puedo comprender y me voy porque me abre un poquito más el entendimiento, lo que ellos quisieron tratar de decir o lo que ellos hablaron, pero a mi idioma. No sé si me entiendan, a lo que yo puedo entender en idioma aquí en México. Así que, hermanos, es importante leer la Biblia y más en estos tiempos. Es importante creer que esto es la palabra de Dios. Es importantísimo. La Biblia fue inspirada por Dios. Es útil para corregir, para enseñar, para instruir. Es útil y más en estos tiempos. Debemos de estar seguros que aquel que nos llamó es fiel y aquel que prometió estar con nosotros lo cumplirá. Tengamos confianza. Hay más de 5,700, 800 manuscritos y lo que hace esto, si no me entendieron en todo, lo que hace la crítica textual es estudiar y apegarse y hacer una Biblia más apegada a esos documentos que han aparecido. Está sorprendente. Dios nos pudo haber mandado del cielo una Biblia. Ahí ténganla. Pero quiso usar a seres corrientes como nosotros para que fuéramos los escritores, y no solamente para que fueran los escritores, nuestro hermano Pablo, y no solamente eso, sino para que hablemos y llevemos la palabra a la gente que lo necesita. Creo que hoy es tiempo de ponerla en práctica. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. No estamos locos, Señor. Hay evidencia, Señor,
La misma ciencia, los mismos arqueólogos, la misma naturaleza proclama que tú eres real y que nos has dejado tu palabra, Señor. Gracias por esos hombres que se toman el tiempo en escudriñar, en averiguar, en apegarse a los escritos más antiguos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esos hombres que dieron su vida también por tu palabra. Gracias, Jesús. Que no fue fácil cuando la Biblia se empezó a imprimir. Hubo gente que fue muerta. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a valorar y a creer en este tiempo en el cual estamos viviendo, a creer en la Biblia, a creer en tus promesas, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas y estamos en tus manos. Es mejor estar ahí en tus manos. Gracias, Dios. Bendice. Ayuda a mis hermanos que están desanimados. Ayuda a mis hermanos que están decaídos, Señor. Ayuda a mis hermanos que tienen miedo, Señor. Fortaléceles y que al leer tu palabra esa fortaleza llegue y que puedan entender, Señor y Dios, que esta Biblia es palabra tuya. En el nombre de Jesús, aquellos que nos están escuchando, abre su entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo